Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. Los atajos para invertir no existen. Pasá de ahorrista a inversor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empresarios de acá. El placer de recibirlos, como todos los viernes a las 21 horas, con el programa Estreno a través de la pantalla de NSTV, Nuevo Siglo Cable, y también en nuestro canal en YouTube. Estamos transitando la temporada número 12. Y lo anunciábamos al comienzo. Tengo el gusto de recibir aquí al ingeniero Manuel Ríos, que es presidente de la Liga de la Construcción del Uruguay. Bienvenido, Manuel. ¿Cómo estás? Gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte hacíamos ya 2 años, estaba repasando la entrevista. Bueno, ¿qué decirte? ¿Cómo Sin está palabras. pasando? No. Bueno, también Manuel es gerente de operaciones y responsable técnico de Adamoli Ascensores, una empresa familiar de más de 100 años de trayectoria. Exactamente. ¿Ya cuántos? 1924 fue fundada. 102 años. ¿Y qué generación ya? Yo soy la tercera generación de mi familia, la familia Ríos, y somos la cuarta generación de la empresa cuando fue fundada por el viejo Adamoli. Ajá. ¿Y allí después adquirida por los Ríos o eran socios? Entró como peón mi abuelo, en realidad, y quedó como gerente técnico, y cuando el viejo Adamoli se jubiló, quedó con el hijo, y bueno, nada, en ese momento se transfirió la empresa a la familia Ríos. Qué interesante allí. ¿Cómo viene el momento para lo que es el sector, por ejemplo, de ascensores, ¿no? Pues bien específico, pero que también es muy importante para medir la temperatura de lo que después vamos a hablar, que es el sector de la construcción en general, ¿no? Y bueno, venimos con mucho trabajo, por suerte. La verdad que hay mucha vivienda, mucho edificio, que por supuesto lleva ascensores, y entonces estamos todos con mucho trabajo. Además de eso, la accesibilidad a los medios físicos también está influyendo mucho, o sea, casas o lugares que antes no tenían ascensores se están poniendo ascensores para poder tener accesibilidad a los lugares, ¿no? Entonces, la verdad que es algo que se está trabajando mucho. Qué interesante. ¿En algunas zonas en particular, tipo de casa familiar o...? A ver, básicamente lo que es edificios es el trabajo, Sí. 90% de nuestro trabajo. Después hay mucho en viviendas unifamiliares, o sea, viviendas particulares, que la gente ha bajado el costo, pues es un costo accesible para, bueno, no pueden subir la escalera o algo de eso. Y hay varias formas de accesibilidad, ascensores o algunos otros medios de elevación. Y también en casas de salud, hay un montón de clínicas, cosas que se van haciendo y que no tenían ascensores, y bueno, se va reformulando las cosas para poder ingresar y tener accesibilidad a todos los lugares. Qué interesante, qué interesante. Bueno, y allí esto es un pedacito y un segmento de lo que es el sector de la construcción en general. ¿Cómo venimos? Y yo creo que venimos bien. O sea, la última entrevista que tuvimos contigo, creo que mantenemos los niveles de empleabilidad, de empleados en el sector, sostenido básicamente por lo que es la vivienda de promoción privada, los edificios. O sea, bueno, basta salir a dar una vuelta a Montevideo, se ven edificios por todos lados. Edificios en lugares que antes no se construía o no valía la pena, y siempre apalancados, sostenidos por la ANB o la COMAP, o sea, con algún tipo de exoneración para hacer viable el negocio ese de la construcción. Pero hay mucho, la verdad que por ahora seguimos con mucho trabajo. Ajá, y allí, por ejemplo, con lo que hace al sector empleo, ¿no? Se encuentra personal para trabajar en la construcción, o sea, son, digamos, más o menos los mismos cotizantes, hablábamos fuera de cámara, es alrededor de 57.000 Exactamente. en la actualidad, pero se requiere más que no se encuentran, hay una movilidad allí, ¿qué pasa? Bueno, hay recambios generacionales y, o sea, obviamente permanentemente vos necesitas gente. Cada uno de los subcontratos, que es la especificidad de la liga, tiene sus técnicas y sus tecnologías, y son muy específicas. Entonces, por ejemplo, la gente de ascensores no encontrás gente capacitada, tenés que capacitarlo en los lugares, pero sí necesitas que vengan con cierta capacitación base para después ir creciendo en las capacitaciones específicas. Y bueno, sí, está costando conseguir gente, la verdad que se pagan muy buenos salarios en la construcción, entonces es algo tentador, pero necesitas un punto de partida bastante alto porque la tecnología que se están usando hoy requieren eso, ¿no? El conocimiento de electricidad, electrónica,
no solamente las manos y saber poner un ladrillo arriba del otro, ¿no? Es bastante más tecnológico. Te voy a llevar a reaccionar a un video y ya venimos. Presenta Cisnet. Somos parte de tu equipo de trabajo. A nivel genérico, nosotros vemos como una dicotomía entre la academia, una separación entre la academia y la práctica. A ver. Entonces, o sea, los técnicos hoy día estudian algo, pero después cuando van a llegar a la práctica están como en otro plano, ¿viste? O sea, y cuesta mucho lograr que esos técnicos, no ingenieros, ¿no? Estoy hablando de técnicos, electricistas, sanitarios, logren después producir realmente en una obra. Entonces, esa dicotomía que se va ampliando una brecha entre la academia y lo práctico. En ese sentido, la Liga está trabajando hace tiempo, tenemos convenios marco con UTU, con las facultades de arquitectura, por ejemplo, también, para tratar de generar pasantías, generar cosas, porque los gurises tienen que salir como más ayornados a lo que es la práctica y no tanto a la teoría, ¿no? Entonces, totalmente. Bien, allí no sé si lo conoces, dialogábamos contigo hace 2 años, en noviembre del 2024, hablábamos un poco en ese marco de los jóvenes, ¿no? ¿Es un primer empleo la construcción o se necesita una capacitación un poco más intensiva? A ver, yo particularmente prefiero primeros empleos, o sea, gente que venga con una capacitación específica de la UTU, por ejemplo, como decía ahí, que de hecho estuve reunido hace 20 días con la UTU porque estamos logrando instaurar esas pasantías que hacía mención ahí hace 2 años, todo lleva sus tiempos. Yo prefiero tener gente sin otros vicios, sin otras cosas y que aprenda realmente lo que es el oficio en el lugar. O sea, una capacitación buena, pero teórica, y darles la capacitación práctica y que aprendan esa práctica en el lugar. Obviamente sería mucho más productivo que ya vengan con esa capacitación porque la empresa empieza a producir inmediatamente y no tenés que invertir. Yo creo que la curva de aprendizaje hoy no lleva menos de 2 o 3 años. O sea, esos 2 o 3 años, si pudieran venir de los lugares de capacitación con esa curva ya por lo menos empezada, sería mucho más beneficioso porque invertís menos dinero en esa gente, ¿no? Estamos en lo mismo, 2 años pasaron y estamos en lo mismo, estamos con las mismas autoridades de UTU, las mismas autoridades de las facultades de arquitectura, por ejemplo, que siempre hablamos lo mismo. Ellos son muy buenos diseñadores, muy buenos haciendo proyectos, pero después en la materialidad de las cosas es donde falta. Y bueno, ahí es donde la Liga está tratando de acortar esa brecha, ¿no? Vamos a hablar en el próximo bloque a propósito de el momento de la construcción, ¿no? En cuanto a lo que es productividad. Obviamente del otro lado también están esperando que yo te pregunte y que lo vamos a hacer, por supuesto, a partir de un acuerdo de negociación que se ha realizado recientemente, en Consejo de Salarios, con reducción de la jornada laboral. También qué preocupa y qué ocupa el sector, el rol de la tecnología, algunos de los temas que vamos a conversar en el próximo bloque de empresarios de acá con el ingeniero Manuel Ríos, presidente de la Liga de la Construcción del Uruguay. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Los atajos para invertir no existen. Pasá de ahorrista a inversor. Últimas 4 obras de gran porte que eligieron Sistemas Patagonia para equipar sus unidades. Icon 26, ubicado en Pocitos. Grand Bay en Piriápolis. Edificio Britos en Parque Valle.
y Nirán en Punta del Este. No pagues de más. No es necesario. Presenta Forbis Mazars. Auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Segundo bloque de empresarios. De acá estamos en diálogo con el ingeniero Manuel Ríos, que es presidente de la Liga de la Construcción del Uruguay. Y estábamos hablando sobre, bueno, haciendo una puesta a punto sobre la construcción, ¿no? Un poco allí que, bueno, básicamente todos podemos percibir que hay obras activas. ¿Allí la obra pública? Y bueno, la obra pública en realidad para lo que es la Liga no es algo que influya tanto, porque no hay tantos subcontratos. Pero obviamente está bajo el nivel de inversión en obra pública. Esperamos que en breve se retome un poco, tanto obra pública como grandes proyectos, ¿no? Son las dos debes que están habiendo hoy, pero bueno, hay mucho de lo otro por suerte, entonces tampoco es que sea indispensable hoy tener esas inversiones. Te voy a llevar a reaccionar a un clip y ya venimos. Presenta Cisnet. Somos parte de tu equipo de trabajo. Yo te diría, digamos, de que fue un acuerdo complejo. De alguna forma hay una frase, digamos, ¿quién paga la cena? Y vale la pena hacer referencia a este tema. El Estado tiene determinada cifra en el presupuesto para hacer obras públicas y el Ministerio de Vivienda para hacer obras. Con el aumento de costos se van a hacer menos obras públicas y se van a hacer menos viviendas para los deciles más bajos. Estamos haciendo los cálculos. El Estado, y yo lo decía, va a tener para hacer menos cantidad de obras con los mismos recursos y el Ministerio de Vivienda para llegar a soluciones habitacionales para los sectores que les cuesta llegar a la vivienda va a tener menos espacio. A nivel de la inversión privada va a haber un encarecimiento de costos. Ese encarecimiento de costos, de alguna forma, va a haber que analizar cómo trasladarlo a nivel de precios, sea para la venta de viviendas o sea para el alquiler, por lo cual tendremos que hacer una evaluación del mercado muy preciso para ver hasta dónde es posible hacer eso. Bien, bueno, allí escuchábamos a la palabra el presidente de la Asociación de Promotores Privados del Uruguay, Alfredo Kaplan, a propósito de unas declaraciones que realizó con respecto al reciente acuerdo que se ha firmado en el sector de la construcción, que, básicamente uno de los ítems más conversados, ¿no? Y es que se pasará a trabajar 40 horas semanales, cobrando 44, o sea, sin rebaja salarial. Exactamente. Allí detalles un poquitito primero tu reacción a los dichos de Alfredo, que ha sido muy, muy crítico con lo que se ha logrado. A ver, tienes cierta razón. Creo que con lo que logramos en el convenio colectivo tratamos de minimizar ese impacto que él dice, pero bueno, si vos producías 44 horas de algo y ahora vas a producir 40 horas de algo con el mismo salario, tenés más o menos un 10% directo de esa producción, que será en más tiempo o con más gente, de alguna manera vas a tener que suplirlo para poder producir lo mismo. Tienes razón. Ahora, al lograr el convenio en 5 años, que es histórico, los convenios, las pautas son a 2 años, o sea, nosotros logramos algo a 5 años, gradualmente, justamente para lograr licuar, lograr minimizar todas esas adversidades, y creo que es algo muy positivo. Respecto a las 40 horas, y bueno, es algo que está en el mundo, es algo que viene, antiguamente se laburaba los sábados, los domingos, bueno, las cosas van cambiando y creo que va para ahí la humanidad, por llamarlo de alguna manera. Nosotros creemos que quizás no hubiera sido el mejor momento para hacerlo, porque el país no creemos que esté en un momento superlativo, pero bueno, nada, se hizo ahora, se tomaron algunas medidas, tanto los 5 años como algo de flexibilidad para los horarios y algunas cosas, para tratar de mitigar esos posibles sobrecostos y que la industria no se vea afectada, porque si baja la industria, baja el nivel de ocupación y baja el empleo. O sea, entonces nosotros creemos que se mantenga y por eso logramos todo. Entonces, sí tiene razón, sí es verdad lo que él dice, que se va a ver afectado, es un tema numérico, pero bueno,
creemos que con ese plazo extenso y algunas otras cosas que se están hablando y se están poniendo sobre la mesa, y bueno, vamos a tratar de mitigar esas carencias que vamos a tener con las 40 horas. Allí, Manuel, hablabas tú de un 10%, por ejemplo, de lo que es el aumento, Claro. ¿no? Por de trabajar 40 horas semanales cobrando 44 para 2030, ¿verdad? Sí, va a ser 2027, 28, 29 y 30, una hora cada año. Una hora cada año. Lo que preguntaba Alfredo es quién paga la cuenta, ¿no? Porque en definitiva, si empezamos como a trasladar, ¿el consumidor? Y bueno, a ver, para hacer una cuenta fácil, él dice que están haciendo las cuentas ahí, hacer una cuenta fácil. En un edificio de vivienda, entre 40 y el 50% es mano de obra. Si vos tenés un aumento del 10% de la mano de obra, que ojo, también hay otros costos que no se están viendo ahí, que son los costos fijos, que también se prorratean en eso, entonces puede ser un poco más del 10%. Pero si fuera un 10%, el 50% es un 5% que se encarecerían al final de los 5 años el metro cuadrado construido. Y eso alguien lo va a tener que pagar, porque el inversor va a querer seguir teniendo la misma competitividad, teniendo la misma rentabilidad. En la obra pública va a pasar lo mismo, o sea, eso se va a ver encarecido en esos porcentajes. Depende de la obra, es cuánto porcentaje hay de mano de obra, por supuesto, y en algunas afecta más y en otras menos. Pero estamos hablando de esos entornos. Y sin duda, el inversor, si yo puedo poner en bonos americanos a un 5% o puedo poner en construcción a un 5%, y bueno, los riesgos que tiene la construcción contra los bonos americanos, y bueno, te va a servir algo con menos riesgo. Entonces, siempre tiene que tener la rentabilidad asociada a un riesgo, y eso es lo que está esbozando detrás de las declaraciones Kaplan. Que es verdad, esa parte es totalmente cierta. Ahora, allí, por ejemplo, lo que hace a posibles inversiones o inversiones que ya están, digamos, previstas o definidas, ¿puede haber un revés en ese sentido? Y yo creo que no en las inversiones ya que estén en ejecución, porque la primera hora es en el 2027, o sea, está gradualmente hecho justamente para minimizar esa cosa. Puede haberlo, y bueno, sí, en algún caso puede haberlo, pero la idea es justamente minimizarlo, licuarlo, por decirlo de alguna manera. Allí te pregunto, bueno, ha tenido también, digamos, difusión en lo que hace a este convenio de decir, bueno, las empresas más grandes tienen más espalda para cubrir esto, o las empresas que le venden más al Estado, qué pasa con las chicas. Bueno, ¿qué te ha llegado sobre estos comentarios? De todo, incluso constantemente socios y no socios de la liga llamándonos, pidiéndonos explicaciones o diciéndonos cómo van a hacer, qué estamos haciendo, pegándonos un tiro en el pie a la industria. Que, bueno, sí, son visiones, creo que no es tan fatalista. Obviamente no estamos contentos, o sea, no creemos que hubiera sido la pertinencia de esto en este momento, pero bueno, creemos que no somos tan fatalistas y con lo que se logró en todo el convenio va a ser positivo. En la obra pública se traspasan los precios a lo que es el promotor público, y ya sea en las paramétricas de las que están ahora o en las otras se van a pasar a precio. Y bueno, el sector público tendrá que pagar lo que tendrá que pagar. El sector privado no podés pasar a precio todo porque no te venden, no te compran los apartamentos, por ejemplo, ¿no? Entonces esa parte es donde más resentido se va a ver, y por eso Kaplan está tan, bueno, esas declaraciones de Kaplan, vamos a poner un adjetivo. Claro, lo que pasa es que en el sector público decir, bueno, pagarán más, terminamos pagando nosotros en todos, realidad, ¿no? Vos, yo, sí. Todos. Claro, ese es el sector público. No, y allí preguntarte, Manuel, ¿no? Porque este convenio ha implicado un back de muchísimos conflictos, ¿no? Muchísimos conflictos que seguramente escalaron a nivel internacional, porque en nuestro principal balneario, donde hay muchísimas obras, bueno, se ha postergado el rellenado en una obra. Bueno, el Hotel Cipriani decidió inaugurar un año después de lo previsto, ya no va a ser para este verano, a propósito de la conflictividad que ha tenido y el parate en las obras, ¿no? Entonces, allí esto preguntarte, ¿no? ¿Qué repercusiones tú ves como empresario en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, se logra un acuerdo, ¿qué pasa con este temor, ¿no? Para el inversor de que vuelva a aparecer una situación así, o el convenio prevé que no pase? Varias puntas, varias aristas de esto. A ver, el convenio prevé una cláusula de paz,
tratamos de que no sucedan estas cosas. Los actores, tanto los patrones, o sea, los empresarios como los trabajadores somos los mismos de siempre. O sea que las relaciones laborales son las mismas de siempre. Obviamente, y pasó mucho en este Consejo de Salarios, hubo mucha conflictividad, como decís vos, y salieron algunas en la prensa, pero hubieron muchísimas más. O sea, y realmente eso genera un costo y se genera un daño muy grande. Y por eso se llegan a los lugares que hemos tenido que llegar. Estas 40 horas realmente se ha llegado porque tuvimos una conflictividad y una pérdida de dinero muy grande y hubo que acelerar algunas cosas porque si no las pérdidas de dinero iban a ser mayores. La conflictividad está mal, no está buena, pero es algo bastante normal. Ya estamos acostumbrados en los consejos de salarios, en estas negociaciones colectivas, que las haya. Entonces también al pasar a este convenio a 5 años estamos dándole más estabilidad, más previsibilidad a la industria, que es lo que queremos para que ese inversor de afuera, que ve Punta del Este o que ve Montevideo, y bueno, se sienta un poco más tranquilo. No tengo la bola de cristal, no sé qué va a pasar con la conflictividad, esperemos poder trabajar tranquilos porque realmente lo necesita tanto el empresario como el trabajador. O sea, estos perdieron plata, los empresarios y los trabajadores. Te llamaron muchos empresarios de otros sectores para saber un poco cómo hicieron, qué tuvieron en cuenta para la negociación, porque bueno, es un tema de lo que tú mencionabas, ¿no? La reducción de la jornada laboral está puesto en la agenda. Entonces, ¿te han llamado? Sí, me han llamado de varios lugares con varias posturas distintas incluso. No solo malas, o sea, algunos que también no tan negativas, por llamarlo de una manera. A ver, esto estaba en el plan de gobierno, la reducción de la jornada estaba en el plan de gobierno. La reducción de jornada a 40 horas sin pérdida salarial, eso es el costo. Porque reducción de jornada con pérdida salarial hubiera sido algo bastante más lógico, pero obviamente no era lo deseado por el sector sindical. Nos han llamado, pedido explicaciones o dándonos puntos de vista, por llamarlo de una manera. Y bueno, nada, son todos válidos y la construcción además es demasiado extensa. Tenés desde servicios, desde subcontratos, contratistas, promotores privados, constructoras puramente. Entonces, son muy disímiles. Entonces, es muy difícil tener una postura única. Claro. Allí hablábamos fuera de cámaras, ¿no? Un poco también lo que empezaron a surgir son diferenciaciones. Bueno, pero ¿qué va a pasar? Porque esto marca la diferencia entre lo que se puede hacer entre un bien transable y no transable, ¿no? Allí como te habrá llegado algún comentario así. Sí, totalmente. Pero bueno, la mano de obra tampoco es que vos puedas traer un edificio del exterior, de China, por decir una cosa, y ponerlo acá. O sea, que hay que construirlo en sitio. Entonces, no es transable. O sea, entonces es distinto a otros sectores de la industria, a otras industrias, y bueno, nada, es una realidad muy específica de la construcción. Y esperamos que también se vea así por parte del gobierno, por parte de los otros sindicatos, que esto es algo muy específico de nuestra industria, ¿no? Sí, porque ahora, bueno, el sindicato portuario, digamos que detuvo la negociación, porque está pidiendo ahora, a partir de lo que pasó con el sector de la construcción, bueno, queremos lo mismo. Sí tenemos, o sea, formamos parte de la Confederación de Cámaras Empresariales, lo conversamos y varios de ellos no estuvieron de acuerdo en que nosotros tomáramos esta decisión, pero bueno, son decisiones que hay que tomar basados en un conjunto de cosas que están ahí, o sea, de datos. No es lo mismo el sector portuario, que la verdad que lo desconozco, pero digo, no es lo mismo un sector que otro, entonces hay que pensarlo con eso. Ahora, el gobierno también está apuntando en esta dirección. Entonces tampoco hay mucho margen para tomar decisiones fuera de los datos que hay sobre la mesa, ¿no? Manuel, te consulto, ¿no? Porque uno de los temas también que trae cuando se habla, no solo en este caso particular, sino que también en negociaciones colectivas y demás, es la productividad, ¿no? Y muchos empresarios marcan que a nivel país hay una baja productividad a nivel general. Yo no sé si es tan así en algunos sectores, creo que las generalizaciones son malas, pero en el caso de la construcción, ¿cómo observas tú esa discusión, ¿no? ¿Es posible medir de alguna manera la productividad?
A ver, es muy difícil. Es muy difícil. Se generó una comisión para estudiar la productividad, ahora en este Consejo de Salarios también, como otra manera de tratar de mitigar algunos posibles problemas. Es tan disímil la construcción que, o sea, no es lo mismo cuántos metros cuadrados de revoque hace una persona con cuántos ascensores coloca una persona o cuánto tiempo le lleva a colocar un ascensor. Eso es productividad. Y la productividad además es algo que viene muy apalancada por la inversión que hace el propietario en tecnología. O sea, si yo pongo un robot para que mejore la productividad de las cosas, o sea, no va enfocado en la mano de obra, ¿no? O sea, es lo mismo que trabaje 40 que 44 si lo hace un robot. Entonces, es demasiado disímil como para en un consejo de salarios, un convenio colectivo, poder estudiar realmente todo lo que es la productividad. Nosotros esperamos que sí, que se pueda, que sí empecemos a hablarlo por lo menos y que sí podamos por lo menos fijar grandes líneas de la productividad. Y sí, es verdad, la gente hoy trabaja de otra forma que hace que la producción no sea la misma que en otros momentos. O sea, con la tecnología que tenemos hoy y la producción que hacía la gente antes, y bueno, sí, tenemos mucho más productividad. O sea, pero son sumas de cosas y no solo tecnologías y mano de obra, sino cómo se arreglan, se procesan los procesos, cómo se arman los procesos, cuándo llegan los materiales a obra, cuándo llegan los materiales a tal lado, a tal piso. Es toda una logística que hace mejorar la productividad. Entonces, es algo muy grande la productividad, la palabra es enorme y tener tablas de productividad, yo lo veo utópico realmente. Vamos a trabajar en ese sentido y queremos trabajar en ese sentido. Bien. No es fácil. Bien, bien. Vamos a ir a un próximo bloque de empresarios de acá, con el diálogo con el ingeniero Manuel Ríos, que es presidente de la Liga de la Construcción del Uruguay, es gerente de operaciones y responsable técnico en Adamolia Ascensores. ¿Te toca recorrer obras o ya estás dosificando? No, me encanta recorrer obras. O sea, lamentablemente estoy dosificando, pero la verdad que lo que me gusta y que hago desde que tengo 15 años es estar en la obra. Nada, hoy como empresario tenés que hacer otras cosas y bueno, tenés que hacer lo que podés y no lo que querés a veces. Bien, bien. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Últimas 4 obras de gran porte que eligieron Sistemas Patagonia para equipar sus unidades. Icon 26, ubicado en Pocitos. Grand Bay en Piriápolis. Edificio Britos en Parque Valle. Inirán en Punta del Este. No pagues de más, no es necesario. Te presentamos nuestros proyectos Lagom Tres Cruces y Lagom Polié. Lagom Tres Cruces se encuentra a pasos del shopping y de 18 de julio. Lagom Polié es un edificio en construcción. Aprovecha las ventajas de la venta en pozo. Por cualquier consulta, no dude en contactarnos. Carle y Andrioli, Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy. Carle y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá.